Llegó el día, esperando el gobierno aquí con ustedes, disfrutando de unos regalos internacionales que trajo la Mujer Seguridad, doña Carolina Ramírez, cardamomo desde Guatemala. Ay, delicioso, sí. Delicioso, de verdad que sí. Todo natural. Así es. Así que gracias a todos los comandantes que le enviaron eso a Carolina. Un abrazo también a los bienvenidos, que los vi muy elegantes en la presentación del libro de Juan T.H. Así es. Entre esa multitud se destacaba esa elegancia de esos muchachos, el mayor y el menos adulto. Bienvenido Así uno es. Y bienvenido uno a... Sí. Usted me trajo mi libro. Yo compartí hasta una copa de vino con don Bienvenido. No. Sí. Don Una para Bienvenido los dos. Rodríguez. Uno para los dos. El mayor. Pero una copa para los dos. No, él una y yo una, por supuesto, claro que sí. Mientras hablábamos de las reacciones de las personas del programa. Sí, y claro que sí. No, pero fue una reunión de trabajo. No. Estábamos hablando, bueno, de hecho, le enviaron incluso su ejemplar del libro mientras hablábamos de eso. Aquí está. Entrega a Carmen Inver Brugal un ejemplar del libro. Enviado con mucho cariño por Juan Taveras Hernández, Juan T.H. Pues muchísimas gracias. Esperando el gobierno, hoy tiene un invitado estrella, una persona que cuando habla uno cree que es posible lo que él propone y a veces se da cuenta que el diálogo, la construcción de lugares comunes es difícil, pero no le vamos a decir todavía de quién se trata para que usted espere ahí. Miren, hay una semana que se inició con una neblina y yo al principio dudé y dije, cuidado si es Duquesa, pero el humo de Duquesa también estuvo en campaña hace unos años y usted recuerda en esos momentos terribles que se vivieron ya de despedida de la gestión pasada, con el cambio queriendo ya comenzar su trabajo en medio de la pandemia. Ese humo era de Duquesa y yo siempre he dicho que Duquesa estuvo en campaña porque después se desapareció el humo de Duquesa. Caramba, sí. ¿Se dio cuenta? Pero esta mañana era tan maravilloso. Yo recordaba como esas mañanas en Europa o las mañanas en Washington, cuando tenía que irme así. Qué cosmopolita. Yo recordaba las mañanas de mi infancia en el norte. Bueno, lo que pasa es que esa época yo no la viví. Y ahí así era. Pero las mañanas a la orilla del Potomac se ponía así. Claro que sí. Y duró hasta un tiempecito, hasta todavía a las 7:30 de la mañana. Nosotros los madrugadores, las madrugadoras, sí, que nos damos cuenta. Pero a las 5 de la mañana... neblina total. Nos explicaron, doña Gloria, que eso es producto de la vaguada del frente frío y un choque de los vientos del Atlántico con el Pacífico, algo pero mágico. Estaba maravilloso. Sí, de hecho, yo tuve que asomarme un par de veces a la ventana y decir, pero es verdad. Pero que ¿estoy en Washington linda. O en el distrito? Sí, dije, wow, pero no parece Santo Domingo. Mire no parece. Y recordé un TikTok que hay muy bonito en las redes sociales, que dice que tiene muchas imágenes de República Dominicana y dice, parece que es Suecia, parece que es Suiza, parece que es Filipinas, y va mostrando muchas zonas de República Dominicana, incluso también te muestra Santo Domingo, pero te dice, sigue siendo República Dominicana. Y te compara, por ejemplo, la parte de la Winston Churchill que tiene todas esas luces. El Nueva York chiquito. Y te dice como si fuera Nueva York. Y te pone entonces Constanza y entonces te pone una zona de Nueva Zelanda, así como con la neblina. Y te dice, sigue siendo República Dominicana. Pues esa fue la experiencia de este día. Un comentario obligado, pertinente, es en relación a un caso que sigue cubierto de misterios, cubierto de incógnitas, para una primera conclusión realmente demoledora. No hay posibilidad de vencer la impunidad, no hay posibilidad de evitar la violencia y de que todas las personas sean iguales ante la ley. Me explico. El 16 de abril ocurrió un caso en el lugar donde no debió ocurrir, porque lo primero
es que el Kiss Bar no podía estar en el lugar donde está. ¿Por qué? Porque hay medidas del ayuntamiento, de la alcaldía del distrito, que impide en esas calles, que ellos le llaman terciarias o cuaternarias, impide lavaderos de carro, estaciones de gasolina, bares, cualquier sitio donde sea bulloso o donde el expendio de bebidas alcohólicas sea más allá de el límite, porque hay un límite. Entonces Kiss Bar no podía estar ahí. Los hechos terribles que se llevaron la vida de un ciudadano valioso, de un joven estudioso, de un joven trabajador, de un joven lleno de sueños, orgullo de su familia, ocurrieron, repito, en el lugar inadecuado, y un día que pasó inadvertido. Y siempre voy a preguntarme por qué nos enteramos un mes después de lo que había sucedido. ¿Por qué con un ministerio público que se ha caracterizado por una filtración que parece esas casas de goteras, que tú tapas por un lado y sale por otra, manejó con tanta discreción, con tanta sobriedad este proceso, al punto que dos de los involucrados, ahora un curioso descubre que estaban en las audiencias cuando se le conocía las medidas de coerción a los posibles responsables de la muerte del niño que estaba con su padre cuando salía del aeropuerto de Santiago, y lo mataron. Es decir, ellos estaban sin ningún problema, y la pregunta es, ¿por qué? Pero seguimos con la historia. No se sabía nada, la familia estaba con su viacrucis solicitando a la autoridad que interviniera. Después se descubre que como hay un posible involucramiento del hijo de una persona que tiene mucho poder en los medios de comunicación y que te puede demoler en segundos, y que todas las personas que están en el mundo político van ahí para ser convertidos en populares, entonces, al parecer, eso influyó para que nada se dijera, es lo que yo pienso. Pero vamos al punto de la armonía y de la convivencia urbana. Hace un año yo escribí un trabajo luego que en el lugar de entretenimiento ubicado en la Gustavo Mejía Ricard, esquina Tiradentes, ocurriera a las 3 de la mañana un incidente y hubo 2 muertos. Y yo decía, reiterando un trabajo escrito años antes, que poco a poco Naco había perdido su perfil y había una serie de negocios que no se adecuaban al estilo de ese sector del Polígono Central. Un sector construido en los años 70 por Juan Bernal y el arquitecto Frometa, que tenía todo lo ideal para vivir: una iglesia, un centro comercial, una escuela, todo muy arborizado, muy tranquilo. Después había unos restaurantes muy tranquilos, después vinieron unas torres, pero de repente... Y hospitales. Hospitales, era parte, después el Palacio de los Deportes, claro, era el ideal para vivir. Pero poco a poco lo vimos lleno de jucas y de los impunes que hacen carreras siempre en sus vehículos, que una vez cometí el error, Carolina, de decir, vehículos de 3 millones de pesos. Me dijeron, por favor, 3 millones de pesos. Por Dios santo. Entonces, esa es una zona libre para la infracción. Entonces, cerraron el lugar donde ocurrieron los disparos. Pero todo el que pasaba por ahí veía, en medio de la violación a las leyes urbanas, a la camioneta de la autoridad, amaneciendo con los dueños. Entonces lo cerraron 2 meses y volvieron a abrirlos. Y sigue eso, mire, a todo dar. Entonces, muy cerca, en ese mismo cuadrante, ocurre lo de Kiss Bar. Entonces la pregunta es, ¿quién está controlando la vida ciudadana aquí? ¿Quién está pendiente de esas cosas? Estos muchachos delincuentes no tienen ningún temor a la autoridad
se saben impunes porque aquí nos han hecho creer que la única corrupción y la única impunidad atañe a las personas acusadas de cometer crímenes y delitos que tienen que ver con el erario, con la corrupción. La violencia no altera el sueño de nadie que tiene que ver con el decurso de esta sociedad, ni con los apóstoles de la ética, y con todo el respeto, la autoridad no quiere mencionar esos casos. El colmo fue que el ministro de Interior prácticamente le da el pésame público al padre de uno de los que está involucrado, que está acusado. Al ministro no le importó la tragedia de la otra familia. Entonces, ¿qué es lo que estamos viviendo? ¿De qué se trata esto? Entonces, hay una gran preocupación. Ya no hay sector seguro en la ciudad. Ya estos muchachos saben que pueden hacerlo y lo hacen. Y a nosotros, que nos cuide el ángel de la guarda si lo tenemos. Y es tan complicada la cosa porque se ha destapado una caja de Pandora con esta situación, porque es como si los muchachos tuviesen un servicio de delivery o una compañía on demand o por pedidos. Porque ahora la pregunta es, cuando ellos estaban acompañando al padre del niño que fue herido al salir del aeropuerto, ¿lo estaban protegiendo? ¿Le estaban prestando un servicio de custodia porque él se sentía que no tenía protección de la autoridad regular y contrató su guardia privada, sus mercenarios? ¿O ellos también formaron parte del delito, del crimen organizado? O sea, ahora no se sabe. Y si ellos estaban prestando ese servicio, entonces se conoce en ese submundo que se presta ese servicio. Pero esos muchachos tenían fichas y se sentían tan cómodos de ir al Palacio de Justicia sin ningún inconveniente. O sea, estaban tranquilos de que no iban a ser perseguidos. Mire, me imagino que a usted le pasa cuando uno trata estos temas que le dicen, miren, tengan cuidado. Pero si uno va a tener cuidado, entonces podemos venir aquí a declamar algunos poemas que no sabemos las otras. Sí, y nos encantan, de hecho, claro. Y Juan con mucho gusto nos presta algunos de sus libros. Claro. Mire, déjeme decirle, sí se puede controlar. Y hay un ejemplo cerca, que es Colombia. Usted recuerda la época de los sicarios colombianos. Pero por supuesto que sí. Muchachos que incluso tenían la virgen de los sicarios, porque ellos oraban antes de desempeño. Sí. Pero aquí parece que los sicarios no tienen vírgenes ni santas, sino santeros. Bueno, sí, ya vemos el caso. Entonces, hay que tener, no es cuidado, sino tratar de protegerse como podamos, porque nos damos cuenta cuando ocurren casos como estos, que el mal de fondo es muy proceloso y nos puede llevar de encuentro a todos. Y qué bueno que usted refiere el caso de Colombia y no el caso de El Salvador, porque algunos prefieren el caso Bukele, que es un torniquete. Es un torniquete, un caso al que usted apela cuando el enfermo está convulsionando. Hay algunas personas que quisieran que nosotros tomemos decisiones como las que tomó Bukele, pero la situación de República Dominicana no es la de El Salvador. Por lo tanto, las medidas que hay que tomar en República Dominicana no son las de El Salvador. Ahora, la situación, por ejemplo, como la de Colombia, sí podría trabajarse, porque Colombia trabajó desde las comunidades, desde la prevención, desde la municipalidad. Usted se recuerda el caso de Antana Mocus, por ejemplo, que es un referente internacional de cómo trabajar desde la municipalidad, desde la prevención. Vemos el referente de la Policía de Colombia, que aquí se habla mucho de eso en el proceso de transformación policial, pero Colombia tiene
casi 17 años en el proceso de reforma policial y vimos cómo hace menos de un año, o hace ya más o menos un año, tuvo una crisis tan grande contra la policía que hubo hasta que cambiarles el uniforme a la policía. Y tienen 17 años en un proceso de transformación policial sin pausa y sin dar un paso hacia atrás. No como nosotros, que en el tema de la reforma policial, y ni qué decir de la seguridad ciudadana, nosotros bailamos cha-cha-cha. Un pasito para adelante y dos para atrás. Pero es Semana de las Madres, yo creo que... Bueno, y tenemos ahí el invitado tan especial que nos puede ayudar con este tema, Carolina. Y sigo sin entender por qué se manejó con tanto sigilo, con tanta discreción este tema. Yo sigo sin entenderlo. No, yo se lo puedo decir ahorita en la pausa. En la pausa yo le digo... Y yo sé que usted quiere anunciar algo para las madres. Claro, tiene ahí unos minuticos. Porque es que yo vine en modo madre, Entonces, señores, miren, hoy y realmente, a pesar de todo lo que ha pasado en el fin de semana y que ya hemos estado, ya nosotros empezamos sorprendidos, después tristes, después decepcionados, después entusiasmados con estos temas que ya dan para una novela, de una serie de Netflix, lo que ha pasado con estos temas. Pero después de esto, recordemos que estamos en la semana del Día de las Madres, que ya como que se va olvidando. Entonces, esta semana, por lo menos en la parte del saludo, yo voy a estar en modo madre, porque yo vengo de una familia muy matriarcal. Entonces, yo voy a querer recomendarles cosas diferentes, chéveres y divertidas que podemos hacer con la madre, pero es para honrar a las madres. Ya sea que usted la tenga presente, que la tenga físicamente, o que esté a la distancia, o que ya no esté presente en este plano material, pero las madres siempre van a estar con nosotros porque nos han formado. Además, yo tengo muchísimas referencias de madre. Gracias a Dios, yo todavía tengo la suerte de tener a una de mis madres conmigo. Mi madre que me alumbró todavía está conmigo. Bueno, de hecho, almorcé con ella hoy. Me cocinó, mi mami me cocina los lunes. Pero una de mis madres que me amamantó, pues hace un par de años que nos dejó físicamente. Pero los que tenemos la suerte de estar con ella, bueno, pues aprovechémosla, démosle mucho cariño, mucho. Pero también tenemos muchísimas otras madres que de una u otra manera también nos cuidan y velan por nosotras. Entonces, en esta semana yo les voy a dar muchísimas ideas o cosas, informaciones. De hecho, con la primera que voy a empezar es informándoles que, por ejemplo, de hecho, el gobierno de la República Dominicana también decidió celebrar a las madres y ha armado un plan para mamá y ha hecho el programa del plan social de la presidencia que beneficiará a 162 femeninas durante el mes de las madres. Como hoy no da tiempo para hablarles del programa, mañana les voy a hablar, pero la idea es que identifique cosas diferentes que usted puede hacer en esta semana para celebrar o para honrar a mamá. Busque o una película que a ella le gusta, si le gusta ver película, o un concierto al que le guste ir o disfrutar. Busque qué artista hay en la ciudad. Está, bueno, en Jarabacoa está el Festival de las Flores. Mire a ver en la zona colonial o búsquese un picnic por ahí en Airbnb o unas galletas, alguna cosa diferente para celebrar a mamá. Y si se le ocurre cualquier cosa interesante que usted crea que podemos hacer para celebrar a mamá, coméntemelo en @mujerseguridad, ya sea por Instagram o por Twitter, y doña Carmen y yo durante la semana lo vamos a estar comentando aquí. Así que todas las ideas novedosas e interesantes que se les ocurran durante esta semana vamos a celebrar a mamá. Hasta un concurso se nos puede ocurrir. Bueno, sí, claro que sí. Con los cardamomos. Hacemos una pausa, Francis, para darle la bienvenida a nuestro invitado de hoy, don Nelson Espinal Báez. Atención, sus seguidores.